Los alumnos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la carrera de Fonoaudiología, generación 2019-2022, presentan la adquisición del habla y el lenguaje y su enseñanza en el paciente hipoacúsico. Comenzamos. El lenguaje es una característica humana y un elemento fundamental en el desarrollo. Nos ayuda a la estructuración del pensamiento y la transmisión de información, de ideas, de conocimiento, etc. En la parte del desarrollo nos va a ayudar de una manera integral, como lo es en la parte cognitiva, afectiva, emotiva, para que el individuo pueda mejorar la capacidad de pensamiento y nos ayuda de una manera social para una mejor relación. El lenguaje comienza en el núcleo familiar, es decir, con nuestros padres o nuestros cuidadores, y se va desarrollando progresivamente con la interacción social y escolar. Este se va aprendiendo en poco tiempo, por lo general, al año el paciente ya puede decir una palabra con significado. Esto es, en un paciente normoyente, o sea, que tiene una audición normal. En el paciente hipoacúsico, el desarrollo del lenguaje oral tiene una variación, ya que primero debe diagnosticarse y proporcionarle un auxiliar auditivo, dependiendo de la pérdida auditiva que el paciente padezca. Una vez implantado con un auxiliar auditivo, puede comenzar a aprender el lenguaje oral. Se utiliza el término de edad auditiva para determinar el tiempo en el que el paciente utiliza el auxiliar auditivo. Por ejemplo, si un niño de 13 meses que comienza a utilizar una amplificación a los 12 meses, tendrá una edad auditiva de 1 mes. Esto nos quiere decir que sería poco realista esperar que tuviera conductas verbales de producción de palabras con significado al año, como lo hace una persona normoyente. Se dice en la bibliografía que se requieren de aproximadamente 36 meses de una edad auditiva para que el paciente complete su competencia auditiva y tenga una cierta autonomía en el aprendizaje de nuevas palabras y frases. O sea que podremos ver una mejoría en la adquisición y desarrollo de un lenguaje oral a partir de esta edad. Al igual que con las personas normooyentes, el lenguaje oral comienza de una manera sistemática, con la adquisición primero de las vocales de una manera organizada, la cual está sujeta a la apertura de la cavidad oral, la resonancia y dependiendo de dónde se dé esta, y, claro, del movimiento lingual. Se ejemplifica de una mejor manera a través del triángulo vocálico. Posteriormente a la adquisición de las vocales, seguimos con las consonantes. El triángulo vocálico nos da información sobre cómo es más fácil aprender las vocales, partiendo de una apertura máxima hasta una apertura mínima, de una localización posterior hasta una localización anterior, siendo de esta manera sistemática. Para Jacobson, menciona que la adquisición del lenguaje oral tiene una sucesión en el orden de adquisición del sistema fonemático, el cual obedece a la ley del contraste máximo y va desde lo más simple y homogéneo a lo más estratificado y diferenciado. Esto quiere decir que primero se adquieren los fonemas más simples hasta llegar a los más complejos y posteriormente a los compuestos. La adquisición de las consonantes posteriores, palatales y velares, incluidas las alveolo-palatales, implica la de las consonantes anteriores, labiales y dentales. Concretamente, en español, las oclusivas orales o nasales posteriores, P, K, G, solo se adquieren si las oclusivas orales y nasales anteriores, P, B, M, T, D, N, lo están. La adquisición de las consonantes fricativas implica la de las consonantes oclusivas. Debido a ello, el niño transforma al comienzo las fricativas
en las oclusivas correspondientes, como por ejemplo la S en T, o si la serie oclusiva posterior se forma antes que la fricativa X en K. La adquisición de las consonantes fricativas posteriores implica la de las fricativas anteriores y también la de las oclusivas posteriores. Todo esto que nos quiere decir Jacobson, que cada fonema se va sustituyendo, desde los más simples hasta los más complejos, desde la parte anterior, que son los fonemas labiales, hasta la parte posterior, yéndonos a los palatales, desde los oclusivos hasta los fricativos. ¿Qué métodos se utilizan para enseñar el lenguaje oral a un paciente con hipoacusia? Esta metodología se va a dar dependiendo del grado de hipoacusia de cada paciente. Por eso, es necesario que primero exista una valoración de su hipoacusia. Además de que entre más temprana sea la detección de este padecimiento, más pronto podrá adquirir la habilitación del lenguaje oral y más eficaz será su tratamiento. El método auditivo verbal está dirigido a personas con una hipoacusia leve y moderada. Es la evolución de las habilidades auditivas para desarrollar el lenguaje a través de la audición, ya sea a través de los restos auditivos que el paciente posee o con la ganancia auditiva que es dada por los auxiliares auditivos. El método auditivo verbal va a ayudar a los niños a integrar la escucha en su desarrollo, en la comunicación y en las habilidades sociales. Otro de sus objetivos es controlar las voces del paciente, con el fin de que pueda mejorar su inteligibilidad de su habla, o sea, que pueda entenderse mejor cuando estos hablen. Nos va a ayudar a integrar la audición, el lenguaje y el habla espontánea en la personalidad de cada niño con discapacidad auditiva, ya sea a través del juego y la participación activa en situaciones cotidianas. ¿Cómo se da el lenguaje? Los niños con audición aprenden a detectar fácilmente los sonidos de su entorno durante la infancia. Escuchan y aprenden sonidos. De esta manera aprenden a reconocer, a entender y a hablar palabras. A medida que crecen, siguen desarrollando sus habilidades de vocabulario y lenguaje, interactúan y se comunican con los demás. De la misma forma, en el paciente hipoacúsico hay que desarrollar los restos auditivos que aún poseen y adecuarlos a la ganancia auditiva de su auxiliar para que ellos puedan detectar de la misma forma la presencia y ausencia del sonido, para que puedan aprender a reconocer, entender y a hablar. Los principios básicos de este método son estos 4 puntos, que van gradualmente. En primer lugar, el paciente tendrá que reconocer la presencia y ausencia del sonido. En segundo punto, la discriminación del sonido grueso. ¿Qué nos quiere decir? El reconocimiento de si es ruido, música, qué tipo de música, si está ladrando un perro o se escuchó un vidrio romperse. En tercer punto, una discriminación simple del lenguaje, palabra, frase, oración, etc. Y el cuarto punto, y más complejo, será una discriminación del lenguaje articulado menos contrastado,
o sea, reconocer el lenguaje en situaciones adversas, donde además de que tenga que escuchar al otro interlocutor hablar y reconocer lo que se está diciendo, tendrá que ser en un medio con un ruido progresivo, dependiendo del avance del paciente. El método auditivo oral está dirigido a pacientes con hipoacusia severa y a principios de una hipoacusia profunda. Los objetivos de este método es la recepción de la comunicación oral a partir del complemento de la lectura labiofacial y del aprovechamiento de los restos auditivos. Potenciar el desarrollo del lenguaje oral en situaciones de aprendizaje individual y optimizar la inteligibilidad de la emisión oral. El método auditivo oral también es conocido como oralismo. Esto es porque se les enseña a hablar a los pacientes además de una lectura labiofacial. Para este método se utilizan los restos auditivos del paciente en conjunto con un auxiliar auditivo para poder potenciar al máximo su audición. Se utilizan los 4 principios básicos del método anterior, además de complementarlo con la lectura labiofacial, lo cual va a implicar observar el movimiento de los labios y de la expresión facial del otro interlocutor. El pilar más importante para lograr la lectura labiofacial es la suplencia mental o restauración fonológica, la cual se define como la capacidad del sujeto para asociar y sintetizar ideas. En pocas palabras, suplir con la mente lo que los ojos, los oídos no alcanzan a percibir. Para el desarrollo de la lectura labial se requiere un amplio vocabulario, imaginación, buena vista, además de una agilidad visual. Es una técnica de comprensión del habla de forma visual, la interpretación de los movimientos de los labios, la cara y la lengua con la información proporcionada por el contexto, el lenguaje y cualquier audición residual, ya sea propia del paciente o por ganancia auditiva. La palabra complementada es otro método, el cual va dirigido a las personas con una hipoacusia profunda con implante coclear. La palabra complementada es un sistema que mediante 8 configuraciones de la mano, realizadas en 3 posiciones, al lado de la cara, barbilla, garganta, respecto al rostro, más la información aportada por la lectura labiofacial, clarifica visualmente el lenguaje hablado. Esta conjunción de complementos manuales más la lectura labiofacial hace que el sistema sea filosófico y funcionalmente oral. La palabra complementada es para perfeccionar la lectura labial, distinguiendo los fonemas que tienen el mismo punto de articulación. Como ya se ha comentado, es para pacientes con una hipoacusia profunda, ya que ellos no poseen una audición residual y es más difícil entender la lectura labiofacial. Este método consta de 8 configuraciones de los dedos y 3 posiciones de la mano en la cara, los cuales podemos ver a continuación. La posición se va a referir a las vocales. Al lado de la cara es la A, en la barbilla la E, O y en la garganta I, U. La configuración de los dedos es para los fonemas. Pa, pe, po, fi, pu, da,
do, di, du, ca, que, co, ki, cu, ña, ñe, ño, ñi, ñu, ja, je, jo, ji, ju, ra, de, do, ri, du, sa, se, so, si, su, ba, be, bo, bi, bu, na, ne, no, ni, nu, fa, fe, fo, fi, fu, ma, me, mo, mi, mu, ta, te, to, ti, tu, la, le, lo, li, lu, wa, we, wo, wi, ge, go, gi, gu, ra, re, ro, ri, ru, ja, je, jo, ji, ju, cha, che, cho, chi, chu, ya, ye, yo, i, iu.